Hola, vamos a comenzar la clase 06 de CE3. Vamos a primero empezar con un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Luego voy a pasar a explicar los ejercicios del 13 al 16 y después seguiremos con donde nos quedamos, que era en la parte de definición geométrica a través de planos PDF. A través de planos de XF, perdón. Bueno, para empezar con el resumen rápido voy a abrir un proyecto cualquiera. Abro el caso inicial. Decíamos que lo primero que te pide son los datos generales, con lo cual rellenamos esta entrada de datos en función de qué queramos hacer como definición geométrica. En función de, una vez que decidamos estos elementos, por dónde queremos levantar el edificio, pues nos va a abrir una serie de pestañas dentro de definición geométrica en la que nos pedirá una serie de datos que diferirán en función de lo que le hayamos dicho aquí de cómo queremos introducir el edificio. Definición constructiva, que se dividía en 3 formas de entrada: por tipología, antigüedad, los datos que tenía el programa; por usuario, información general, solamente estos 3 datos; por usuario, información detallada, metiendo el elemento a elemento. Luego pasábamos a lo que era la definición geométrica, en la que, bueno, en este caso ya veis que está por superficie de orientaciones, en función de lo que le hayamos dicho en datos generales. Si le hemos dicho por tipología, nos aparecerá en la definición geométrica, pues tipología, pues unifamiliar o plurifamiliar. Nos va a ir pidiendo datos en función de pasos. En cuanto le digamos que es por superficie de orientaciones, aparece las definiciones que hemos visto por orientaciones. Y por último veíamos que cuando le decíamos que queríamos introducir el edificio con ayuda de planos, pues en la definición geométrica nos aparecería este menú, que es lo que vamos a ver hoy. Es a través de lo que vimos el último día, fue cómo teniendo un levantamiento de planos, supuestamente porque nos los pasa el propietario o porque nosotros hacemos la visita al edificio o al espacio de estudio y hacemos un levantamiento de planos, pues cómo tenemos que trabajar las polilíneas por donde tienen que pasar para generar un estudio de superficie a través de, después de haber hecho ese trabajo en nuestro programa de dibujo, pues cargarlo aquí y empezar a generar el edificio, sí, ya con una geometría vista, no tanto en 3D, pero sí con una geometría que nos va a empezar a dar información, por lo menos mediante planos de planta. De acuerdo. Importante, que lo he comentado otras veces, pero que debe quedarnos muy claro: lo difícil del programa no es en sí manejarlo y darle datos. Una vez que ya sepáis cómo funciona la interfaz y cómo funciona, cómo a través de los diferentes botones le vamos dando información, o el mismo programa te van pidiendo información sobre los diferentes elementos, el manejo del programa es fácil. Lo que es más complicado, o lo que tendremos que tener un poco más de cuidado, es una vez que tenemos ya el edificio para certificar, decidir cuáles son los elementos que van en cada una de las partes del edificio. Y siempre atiendo al tema de la medianera, ¿no? Funciona como fachada o como medianera, y aquí pues o la entramos como medianera o la entramos como fachada. Pues lo difícil es eso, ¿no? Es intentar, lo complicado, lo problemático de este programa es que todo lo que tú le digas él no te lo va a comprobar, ni te lo va a corregir, ni te va a pedir, salvo que hayas metido un número mal, como un punto, una coma, tal, pero no va a comprobar ninguno de los elementos de cálculo que nosotros introduzcamos. Y lo importante es saber qué le estoy metiendo para que el programa se comporte lo más adecuado a la realidad térmica o la realidad energética de ese espacio de estudio. Vale, entonces, como veis, ya cada vez los repasos son más rápidos porque, bueno, vamos avanzando más hacia el final, nos estamos acercando ya a la calificación energética y todo lo hemos visto y lo hemos repasado varias veces. Voy a entrar ahora a realizar los ejercicios que íbamos del 13 al 16. Los ejercicios, bueno, así, los ejercicios los tengo por aquí. Vale. Vale. El ejercicio 13, para aquellos que tengáis el manual, veréis que se desglosan y aparece muy especificado, ¿no? muy desglosado, muy por parte,
cómo sería la entrada de datos en el programa. En realidad lo que se está pidiendo no es tanto que se haga, o sea, que planteéis un ejercicio, sino que empecéis a pensar, con el ejercicio 13 empezamos a pensar cómo trabaja el programa por superficie de orientaciones. Tenemos una vivienda de estudio donde dentro de este espacio que veis aquí, pues tendremos dormitorios, salones, cocinas y tal. La compartimentación de la vivienda A o la vivienda 1, ¿no? Como tenemos aquí, la vivienda 1 no nos interesa para el tema energético. Lo que nos interesa es lo que separa esa vivienda 1 de los colindantes, tanto de lo que es el exterior como de lo que es espacios interiores que están climatizados o no. El esquema que veis aquí a la derecha lo que está reflejando es 4 viviendas, 1, 2, 3, 4 y una zona común, que es ese rectángulo que viene ahí. Esa zona común de escaleras y ascensores sabemos que, según el código técnico, es un espacio climatizado, con lo cual estos elementos que separan este tabique que separa con vivienda, este que separa con vivienda y estos dos que separa con zona común son particiones interiores en las cuales no hay transmisión de calor. Es en las fachadas que vemos con el exterior donde tenemos transmisión de calor. Os ponía también en una pequeña sección donde os decía que se supone que aquí abajo también es vivienda para que los forjados sean también adiabáticos y este espacio de estudio, la circunstancia diferente que tienen con respecto a otras viviendas interiores es que la parte del forjado de aquí inferior, al estar volada, pues está en contacto con el exterior. O sea, no solamente la fachada está en contacto con el exterior, sino esta parte del forjado. ¿Eso qué implica? Que cuando yo genero mis diferentes espacios de estudio, resulta que el balcón es un espacio, bueno, aquí se ha movido este cuadrante, pero este cuadrante debería estar aquí. Esto es el balcón, ¿vale? El balcón es el espacio, que aquí lo denomina como espacio 2, y el interior de la vivienda, que está en contacto por todos lados, por todos lados me refiero, por arriba, por abajo, por los laterales, salvo lo que es la fachada, ¿no? Con espacio habitable, pues sería el espacio 1. ¿Por qué? Porque luego cuando estamos definiendo ese contorno de espacio, o sea, estamos definiendo cómo se comporta esos dos espacios en cuanto a sus condiciones de contorno, vemos que yo, cuando ahora intento introducir mi vivienda dentro del CE3, veremos que solamente le puedo dar un forjado. Yo sé que este forjado, a partir del balcón, no es un forjado en contacto con un espacio habitable, sino es un forjado en contacto con el espacio exterior. Con lo cual, al cambiar las condiciones de contorno, yo al no poderles decir a CE3 a través de superficie de orientaciones que este elemento tiene una superficie en contacto con un espacio habitable y un espacio y una zona en contacto con un espacio exterior, al no poder decírselo, tengo que hacerlo de otra forma. ¿Cómo? Generar espacios interiores que definan una condición de contorno única en cuanto a suelo, techo o paredes en su caso, ¿no? En este caso estáis viendo que lo que estamos definiendo es, ya que el techo está, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí arriba, ya que el techo está todo en contacto con un espacio habitable, es una única condición de contorno. El problema es, o la diferencia está en la parte inferior. La parte inferior sí tiene dos condiciones de contorno, con lo cual me va a obligar a realizar o a generar dos espacios. Un espacio 1 y un espacio 2. Las fachadas, pues si este programa por superficie de orientaciones sí me permite meter fachadas y me permite meter cuantas fachadas necesite. Con lo cual no me genera problema. Yo pondré las fachadas que necesita para ese espacio y ya está. El problema es eso, los forjados, ¿no? Los elementos de base y de techo que no me permiten meter diferenciación de forjado en función de qué elemento esté en contacto con él por la parte superior o inferior. Entonces, la solución que es meter un espacio, el espacio 1, que tendrá 1, 2, 3 y 4 particiones interiores verticales y 2 forjados al superior e inferior que también son particiones interiores, con lo cual son elementos diabáticos. Y un espacio 2 que tiene una partición interior con el espacio 0,1, que lo considera diabático, o sea, ya sea existente o no existente, como un elemento diabático, al programa no le genera ningún... O sea, no estamos metiendo ningún elemento que nos esté generando algo térmico, al contrario, todo lo que yo considere que es adiabático, no hay transmisión de calor, no hay pérdida, no hay entrada, con lo cual no afecta a efectos térmicos, ¿no? El elemento de contorno real o irreal, porque puede que exista o puede que no, entre el espacio 1 y el espacio 2, pues al ser adiabático no genera no genera nada térmicamente,
Con lo cual, lo único que el programa meterá será una pared y dirá que es adiabática. Al ser adiabática no me influye para el tema del cálculo, ¿no? Entonces la vivienda A tendrá este elemento adiabático que lo separa del espacio único, este trocito adiabático que lo separa con la vivienda 4 y luego tendrá una fachada y otro trocito aquí, ¿vale? Igual que el espacio 1 tiene esta fachada y este trocito ahí. Esto lo vemos mejor aquí. Vemos que tiene el espacio 1 tiene una fachada B y un trocito en orientación hacia A, y el espacio A tiene una fachada A y el espacio 2, una fachada A y un trocito en orientación hacia B. Vale. Me da una serie de elementos, ¿no? Me va dando una serie de datos que en realidad es cómo voy entrando en el programa en la parte de definición geométrica por orientación. Entonces, aquí voy leyendo, bueno, imagino que lo tenéis por ahí delante, yo voy a ir resolviéndolo, bueno, a ver si me permite. Vale, lo ponemos así. Y aquí abrimos el ejercicio, utilizamos el que ya tengo planteado, el 13. El 13, ¿no? Sí. Vale. Como siempre abrimos, lo primero que me pide son los datos administrativos y le tengo que decir que estoy certificando una vivienda dentro de un bloque y dentro de un bloque es una vivienda de un bloque, ¿vale? Le digo el año y le estoy, como lo estoy haciendo por superficie de orientaciones, y indico la zona climática en la que está. Bueno, esto en principio inventado, no entra tanto el ejercicio. Lo que tiende a definir o lo que tendemos a hacer es utilizar la definición geométrica para ir practicando, ¿no? Vale, entonces aquí lo que tengo que generar son dos espacios. Como veis, ya lo tengo realizado, ahora lo vamos a realizar otra vez. Bueno, lo voy a hacer como lo haría. Para realizar los espacios, lo primero es, doy un nombre al espacio. Voy a generar, como tengo los espacios 01 y el 02, voy a generar dos espacios nuevos como si fuesen los primeros, ¿no? Sería aquí, que llamo espacio 03. Descripción de la vivienda, lo que queráis poner para que os ayude en un futuro a volver a entender cuál es el espacio dentro del plano. Defino cómo va a ser mi espacio interior. Fijaros que tanto el 1 como el 2 tiene dos fachadas y el otro dos fachadas, con lo cual ni es interior ni hay una fachada, sino que hay dos. Tengo que definir, ¿vale? Este punto, dos fachadas. Voy a hacer primero el espacio de la vivienda, lo que he denominado vivienda 1, espacio 1, ¿no? Aquí tengo el balcón que es el espacio 2, voy a definir lo que es el espacio 1. El espacio 1 tiene dos fachadas y, como vemos aquí, es un espacio que está totalmente conectado con viviendas tanto arriba como abajo, tanto a un lado como a otro. Incluso lo que le separa el espacio 1 del espacio 2 es un tabique adiabático, con lo cual está conectado con un espacio habitado. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a definir ese espacio mediante estos elementos que vemos aquí a la derecha, tengo que decir si está bajo una cubierta o bajo un espacio no habitable, si está sobre el terreno o sobre un espacio habitable o sobre el aire, o si está junto a un espacio no habitable. Con lo cual tendría que marcar el elemento vertical, ¿no? de separación. Decíamos que todos los edificios, por ejemplo, ¿no? Esta zona que estamos hablando, este espacio que estamos estudiando, o estas viviendas que están aquí, que están intermedias, en contacto todos sus elementos con espacios no habitables, salvo lo que con espacios habitables, salvo lo que son las fachadas, ¿no? Pues no se clicaba nada. Es, por ejemplo, el de cubierta, el espacio que cuando yo esté certificando la vivienda que está en contacto de cubierta, le tendré que decir que es un espacio bajo cubierta, ¿no? Y ahora veremos qué pasa con el espacio 02 de balcón. Entonces, para ese espacio interior, para el espacio 1, yo tengo una superficie que aquí viene definida como 100 metros cuadrados. Como es un único espacio, porque no lo voy a multiplicar, no está repetido, le dejo el multiplicador como 1. Tenemos dos fachadas, con lo cual aquí hay que darle el botón a añadir fachadas para incluir una fachada más. Bueno, eso es lo malo de lo que decía de modificar los proyectos, que cuando vamos creando el proyecto de base
y se van terminando fases y se guardan, si volvemos atrás o volvemos a modificar, se pueden generar errores. Fijaros que ahora he perdido todos los elementos de aquí. Vamos a ver si me deja entrar de nuevo. No me deja entrar. Bueno, pues voy a crear uno nuevo y ya está. Nuevo. Me doy aquí al escritorio para colocar una imagen. Acepto. Me falta el nombre del proyecto. Acepto. Vale. Le digo nuevo de nuevo. Caso inicial. Pincho 2 veces. Le digo que estoy haciendo una vivienda de un bloque. Por superficie de orientaciones. Lo demás, bueno, lo dejo tal y como está. No me afecta nada. Acepto. Voy a definición geométrica. Y estoy generando el primer espacio. Entonces, el primer espacio llamamos como espacio 01. Es la vivienda sin balcón. Fijaros que aquí no aparece nada, está vacío hasta que yo no le dé añadir espacio. Y le daré añadir espacio cuando haya generado todo esto. Como el espacio 01 hemos dicho que es un elemento con varias fachadas, le doy a varias fachadas. Hemos dicho que es interior, que no tiene nada ni por arriba ni por abajo en cuanto al aire, ni está en contacto con espacio inhabitable, ni bajo cubierta, ni está en contacto vertical con un espacio inhabitable, con lo cual no aplico nada de esto. Este espacio que vemos aquí, este elemento que está aquí, se define sin clicar ninguno de estos elementos porque no define ninguna de las del perímetro, ninguno de los elementos de piel. La superficie nos ha dicho el problema que es de 100 metros cuadrados. Y vamos a decirle que tiene añadir fachada, tiene 2 fachadas. Vamos a suponer que esto está hacia el norte, con lo cual tenemos este espacio tiene un trocito de aquí de fachada sur y una fachada al este, con lo cual esta será sur, esta será este. Superficie de fachada, vale, pues la B, que es la este, tiene 30 metros, la A tiene 3 metros. Porcentaje de hueco, la A tiene 0, la B tiene 30. Sí. La composición de cerramiento, aquí si tuviésemos algunos cerramientos definidos, pues nos aparecerían todos los menús, vamos a dejar las fachadas por defecto los dos, y el hueco, pues lo mismo. Vale. Si tuviese un retranqueo o cualquier voladizo o cualquier elemento del hueco, lo definiríamos aquí. ¿Eso qué significa? Que si tengo una orientación donde tengo dos tipos de ventanas diferentes, o tengo una ventana con un toldo y otra no, o en realidad tengo elementos diferentes dentro de esa misma orientación, yo podría generar aquí el número de fachadas que necesite para definir los diferentes tipos de ventanas, los diferentes tipos de muros, diferentes tipos de ventanas con elementos sombra, etcétera, o retranqueo, historia. ¿Vale? Aquí en principio vamos a considerar que todas las ventanas son iguales, que tienen los mismos elementos y que el retranqueo de todas es 0,20. Acepto, vale. Y vamos a definir los obstáculos de fachada. Bueno, los obstáculos propios y remotos. Los obstáculos propios y remotos nos acordamos que era haciendo la bisectriz a 45 grados, haciendo ángulos de 45 grados, la bisectriz del ángulo de 45 grados nos daba unas rectas de proyección en las cuales medíamos la longitud desde este punto de estudio de la fachada que estamos definiendo hasta el punto donde esté generando sombra, el edificio que tengo justo enfrente, y si ves aquí, la altura que genera sombra se mide desde la parte superior del forjado que piso de la vivienda de estudio, que es esta vivienda que está aquí, este cuadrado que está sombreado. De la parte superior del forjado lanzo una línea y cuando me choque con otro edificio considero la altura. ¿Vale? Acepto. En principio este ejercicio no venía definida y lo dejamos como tal. Hemos definido las dos fachadas de este espacio de 100 metros cuadrados que está son uno de los dos espacios de definición del edificio, y una vez que ya está terminado le doy a añadir espacio. En cuanto pinche añadir espacio me sale aquí el espacio que estoy generando. Vamos a añadir espacio, me sale espacio 001. Voy ahora a estudiar el espacio, voy a crear el espacio 002. Para eso directamente aquí genero un nombre del espacio llamado 002 y ahora esto es el balcón. Este espacio, al igual que el anterior, vamos a verlo en el gráfico, tiene dos fachadas, este trocito que está en orientación este y esta fachada grande que está orientación sur. Con lo cual, sur y este, vale, de acuerdo.
La grande es la sur, que aquí si vamos leyendo pues tiene 30 metros. La este es la chiquitita, tiene 3 metros. El hueco de la sur es el 30%, el hueco del este es 0%. Los elementos son los mismos. Y me falta la superficie, que la del balcón es de 10 metros cuadrados. Vale, 10 metros cuadrados. Tengo definido esto y lo que hay, lo diferente es este elemento de aquí. Nosotros el balcón resulta que es un espacio en el que por arriba está conectado con una vivienda climatizada. Vamos a verlo aquí. Por arriba está conectado con una vivienda, con un espacio climatizado. Por los laterales también, incluso con el espacio de estudio, ¿no? El espacio anterior, el espacio 1. Pero por abajo está conectado al aire, con lo cual es un espacio sobre el aire. Pincho. Cuando pincho esto, normalmente aquí abajo, o a veces incluso aquí, me pide datos, ¿no? Pide datos de definición de ese suelo y tal. En este caso, como es un suelo por defecto, no hemos generado nada en definición constructiva, pues me sale el suelo por defecto. Definimos aquí el suelo por defecto y cuando ya tenemos todo definido, le damos a añadir espacio. Y ahora nos ha creado el espacio 02. Si entro aquí arriba al 01, fijaros, como me cambia todos los datos, 02, ¿vale? Va cambiando los datos. De acuerdo. Vamos a suponer que yo, pues trabajando me he equivocado y resulta que en el espacio 001, en la superficie de hueco de la fachada este, en lugar de 30% es 35%. Pues ¿cómo lo arreglaríamos? Entro en el espacio 001, me voy a la fachada a la que me he equivocado y donde pone 30 pone 35, y ahora aquí arriba le tengo que dar a modificar espacio. Si pincho en modificar espacio, me va a modificar el espacio que tengo aquí definido, ¿vale? Si ahora entro en el espacio 002 para que me cambie este 35, me lo cambia a 3, y ahora volver a entrar al 001 me tiene que salir ahí 35. Correcto, ¿vale? Ya me lo ha modificado. Esto es una de las cosillas que el otro día no lo dejaba hacer y bueno, ya veis que es un poco falla a veces del programa, que saliendo y entrando de nuevo del archivo, pues lo realiza, ¿no? Lo tiene que realizar. De acuerdo. Con eso pues terminaríamos, cerramos. Como siempre, acordaros, cada vez que salimos de datos generales, de definición constructiva, cada uno de estos botones de definición del edificio, pues le damos a guardar en nuestro caso inicial. Y de vez en cuando hacer copias de seguridad de los archivos. Recordaros que no tiene deshacer, con lo cual no es malo si tenéis un archivo grande, aunque normalmente no suelen ser muy grandes estos archivos, pero si tenéis un archivo grande, podéis ir guardando y ir haciendo copias de seguridad con números diferentes según vayáis avanzando, para que si se pierde algo, que no se pierda al 100%. De acuerdo, entonces, si no tenéis ninguna duda, sigo con el ejercicio 14. Vale, me preguntan que si en la parte de hueco, en definición constructiva, en huecos, hemos hecho hemos dejado todos los de tipología por defecto. En hueco el que tiene que salir es este: sencillo, gris claro, grupo vidrio. Si no se ha metido ninguno, si no aparece absolutamente nada, o sea, ahora mismo tendría que salir un más. Por ejemplo, si yo meto pues este mismo, usuario, hueco, bueno, información detallada mejor, huecos, voy a meter este, me aparecería un más, aparecería un hueco nuevo, ¿no? Si no aparece este, es decir, si yo le doy botón derecho y lo elimino, parece que no hay ninguno, pero el que hay por defecto es el que aparece por tipología de antigüedad en la ventana, en la pestaña huecos, que si lo pincho, veis que es un sencillo, gris claro, grupo vidrio, no tiene mucha... No es un hueco doble, o sea, perdón, no es un cristal doble, no es un elemento con rotura de puerta térmico, no tiene nada, es un hueco sencillo con un cristal sencillo. En principio no debería de salir nada si ya lo habéis creado del archivo como nuevo. Vale. Bueno, entonces el ejercicio 14. El ejercicio 14 lo que os pedía era, no es para utilizar el programa, sino que pensemos cómo tenemos que meter esos elementos en el programa. Entonces, supongo que estoy certificando una vivienda que está ubicada en planta primera. Esa planta primera tiene arriba una vivienda
y abajo zonas comunes y zonas comunes aquí y local comercial. Es decir, la vivienda, que la vamos a ver, fijaros cómo el espacio, aquí tiene un patio, fijaros cómo es este espacio de aquí hasta el ascensor y los contadores las verticales de luz, agua y telecomunicaciones. Pues si nos vamos a la planta de estudio, resulta que la vivienda coge la mitad, bueno, tiene un voladizo, aquí tiene un balcón, con lo cual vuela de la fachada, tiene esta parte, está en contacto por debajo con el aire, tiene el ascensor aquí pegado, como lo cual veis aquí, este baño y este espacio de aquí está en contacto con una zona común de entrada al edificio, y esta zona de aquí está en contacto por abajo con un local comercial. Mientras que la parte de arriba está en contacto con una vivienda, con lo cual que es exactamente igual que esta. Con lo que la parte de arriba se forjaba en contacto, incluso la parte del balcón, todo, ¿no? Está en contacto con un espacio habitado. Sería un forjado, sería una partición interior, sería un elemento adiabático. La pregunta era, cuando metemos este elemento, lo vamos a definir a través de una definición geométrica por superficie de orientaciones, ¿cuántos espacios nos salen? La respuesta la tenéis un poquito más aquí abajo. Vale. En el que aparecen 3 espacios. Por los elementos en contacto con los elementos en contacto con la planta inferior. Este espacio 001 es el balcón, que tendría una fachada, otra fachada, es decir, elemento con 2 fachadas. Esto sería una partición interior con un espacio adiabático, y esto lo considera el programa como una partición interior con los espacios interiores del edificio, con lo cual lo considerará adiabático. Fijaros que aquí no hay ningún tabique, ningún elemento de cierre, pero como estamos definiendo un espacio con unos metros cuadrados con 2 fachadas, lo que no sea esa fachada él considerará como adiabático y punto, no tiene más, no tiene influencia en la parte térmica. El espacio 002 definiremos un espacio con una fachada que será este trocito de aquí, y todo lo demás será interior. La parte de abajo, ¿con qué estará conectada? Estará conectada con la zona común del edificio. Y la zona común del edificio es un espacio climatizado. Es un espacio interior climatizado que tiene, que a efectos del código técnico, es como si fuese otra vivienda. Con lo cual, también un forjado adiabático. Y por último, definiríamos el espacio 003, que fijaros que se define como un espacio totalmente interior. Es decir, sería cuando estamos... Voy a poner en este mismo. Sería este primero. O sea, tendríamos este para el 003, el 003 que es todo interior, no tiene fachada. Luego este para el 2, el espacio 2, que tiene una fachada, que sea este trocito nada más. Y el 1 sería este con 2 fachadas, que sería esta fachada con esta orientación y esta fachada con esta orientación. A cada una de las fachadas hay que hacerle lo que es obstáculos propios y remotos, lo que es la definición de sombra. Como sabemos que tendríamos que hacerle los ángulos de 45 grados de las proyecciones, fijaros lo que sucede cuando aquí, a la izquierda, tenemos sombra seguramente en el primero y a lo mejor en el segundo ángulo de bisectriz. Y en esta fachada, punto medio, pues igual, en el tercero y en el cuarto tendríamos factor sombra del edificio, del propio edificio. Bueno, también depende de la orientación y tal, pero del propio edificio tendríamos el factor sombra que genera el sol. De acuerdo. Vale, pues en principio no era nada más que eso, sino estudiar, ver un caso especial, un caso real, y cómo se plantearía a efectos de meterlo por definición geométrica. Si tuviésemos que dibujar la polilínea para definir las superficies de estos espacios, nos acordamos, la fachada, polilínea por el interior, partición interior, polilínea por en medio, ¿vale? Por en medio, zona común, como también es zona calefactada, por en medio, todo por en medio, medianera, si hay un elemento lateral, aunque no conozcamos cómo está climatizado, el manual del líder nos decía que podíamos utilizar que podíamos utilizar ese elemento como un elemento adiabático.
Si tenemos un solar, pues entonces una fachada iría por el interior. Pero como tenemos un edificio, pues lo consideramos entero. En realidad sería elemento diabático, iría por en medio. La mitad sería esta medianera de nuestra propiedad y la otra mitad sería la medianera del propietario colindante. Llegamos a fachada por el interior, vale, todo por ahí. Con eso iríamos definiendo y bueno, y luego esto elemento diabático por el eje, claro. En realidad esto es una línea, aunque aquí aparece con una separación para que entendamos, para que se vea la diferencia de los colores de los diferentes espacios, pero en realidad sería una única línea que valdría para los tres espacios, ¿vale? Esta sería la separación de estos dos y esta de este, de este, de este, de este, ¿de acuerdo? Hemos visto la definición de superficie de las viviendas a través de las polilíneas que realizamos para los planos, los proyectos en DXF, pero eso mismo vale también para los edificios definidos por tipología o definidos por superficie de orientación o por planos, ¿no? Es decir, la forma de estudiar la superficie de esos edificios es tal y como veis, haciendo un levantamiento de plano y haciendo pasar la polilínea por donde térmicamente sabemos que debemos hacerlo según nos indica el líder. Hay veces bueno, si habéis oído por ahí, pues se utilizan las superficies útiles de la hoja de la nota simple, etcétera. Bueno, se puede utilizar, pero sabéis que no es exacta, no es una superficie exacta. Hay personas que dicen que bueno, que la diferencia de las superficies útiles de las pérdidas por tabiques y por tabiques, pues que luego se suplen con las diferencias que se toman al medir. Para ser exacto, es como lo hemos visto, es decir, hacer un levantamiento de planos de lo que es la vivienda en cuestión y hacer pasar las polilíneas tal y como el líder nos lo dice, con lo cual estamos justificando la superficie tal y como debe entrar en el programa. La otra técnica, que es utilizando la superficie útil de catastro, de cualquier definición de lo que es el edificio o la vivienda, pues es una aproximación, ¿vale? Ya queda a criterio del técnico que realiza la certificación. Vale, pues si no tenéis ninguna duda, pasamos al ejercicio 15. Vale, el ejercicio 15, ¿qué es lo que estaba definiendo? ¿Qué es lo que estaba intentando certificar? Estaba intentando certificar un edificio completo. No solo podemos certificar viviendas o locales, sino se puede hacer una certificación de un bloque, de un edificio en su totalidad. Y tendríamos la certificación parcial de cada una de las viviendas, con toda, una vez que tienes la certificación total del bloque. Para eso se supone que todas las características son las mismas, de huecos, ventanas, etcétera, ¿no? O si las tenemos diferentes, las hemos metido en la certificación del bloque en su totalidad. Entonces, aquí lo que vemos es en planta cómo sería la definición geométrica de ese edificio, en la cual tenemos un edificio colindante por la parte izquierda y otro por la parte superior, orientación norte, con lo cual tiene dos fachadas interiores, una orientación oeste y otra orientación norte, y tres fachadas exteriores, que tenemos una hacia el este, otra hacia el sureste y otra hacia el sur, ¿vale? Con las dimensiones que aquí veis. Vale, entonces estamos dentro de datos generales, o al principio, cuando empezamos a generar el proyecto, tenemos que estamos definiendo una vivienda, un bloque en su totalidad. Empezamos a definir los datos que nos dan, pues el año, está localizado en Burgos, el año es del 90, estaría en esta franja, y lo estamos definiendo por superficie y orientaciones. Las plantas son 7 niveles, ¿vale? Con una altura de planta de 3 metros, y aquí tenemos los porcentajes de huecos, ¿vale? Eso ya es definición geométrica. Aceptamos aquí la definición, los datos generales, definición constructiva, me parece que era por defecto, déjame que haga memoria, sí, exactamente, era por defecto. Y lo único que nos dice que los retranqueos de los huecos de 20 centímetros, que ahora comprobaremos dónde se realiza, dónde se le dice al programa, y empezamos la definición geométrica. La definición geométrica tenemos, fijaros, un único espacio, porque todo el edificio, siempre que son los elementos iguales, y si son diferentes, si es por fachada la diferencia, se pueden definir por orientaciones muy bien, con un único espacio, en el que ese espacio, vamos a verlo por aquí, será
todo el volumen con toda su altura, con las diferentes orientaciones de fachada y dos paredes que son medianeras, que podemos definirla como que está en contacto con un espacio no habitable, en caso de que tuviésemos las condiciones de contorno de las condiciones de este edificio, o utilizar lo que nos permite el IDER, que es que si tengo estos elementos en contacto con espacios que están cerrados pero no sé cómo se acondicionan, pues los podría considerar como espacio, lo puedo considerar como elemento adiabático, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, el nombre del espacio, le he puesto el bloque, el número 30 y edificio por una vivienda, la calle, esto para acordarme de que estoy certificando, ¿vale? Seguimos para abajo. ¿Qué estamos certificando? Un espacio que tiene varias fachadas. Todo esto, imaginaos, pensar con un volumen, tiene varias fachadas. ¿Qué superficie tiene este espacio? 295 metros cuadrados por planta. Es un único espacio, no repito por plantas. Yo podría haber generado, estudiarlo en una planta, si son todas iguales, multiplicarlo por baja más 6, ¿no? Y tener hacerlo por niveles, ¿no? O lo que estoy haciendo aquí, que es una superficie de planta, un multiplicador, y ahora en fachada tomaré toda la proporción de fachada. Voy a quitar esto y ahora lo utilizamos para verlo más claro. Entonces, exactamente, tenemos superficie de tipo de espacio, superficie de planta, un único multiplicador, porque tengo todo el edificio, y ahora voy a marcar las diferentes fachadas, dándole al botón añadir fachada, añado las 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Esta y esta son medianeras, adiabáticas, no entran dentro de fachada. Pongo las orientaciones de cada una de las fachadas según los desplegables, y ahora en la superficie lo que hago es incluir el ancho de fachada y lo multiplico por la altura total del edificio. Todos esos elementos que aparezcan aquí y que vengan definidos en la orientación norte deben ser iguales. Me refiero a el tipo de fachada que defino y el tipo de hueco que defino. Debe ser igual. Los obstáculos de fachada, pues igual, deben ser los mismos. Todo lo que yo define aquí, que es lo que me venía en el programa, en el ejercicio, que tengo 0,20 de retranqueo, debe ser igual en todas las ventanas de esa fachada que estoy definiendo. Igual que los obstáculos propios y remotos. Deben ser los mismos. Problema de aquí es que, si os fijáis, lo que estoy definiendo, certificando, es no una vivienda, sino un edificio. ¿Cuál será el elemento de sombra que tendré que definir? Esta línea me la llevo aquí abajo. Y desde aquí estoy marcando, desde el punto de abajo de referencia, porque estoy generando sombra a todo el edificio de estudio, marco la altura H. Vale, luego lo que son las bisectrices son iguales y tal, y todo en cada una de estas fachadas, en el punto medio, estaré estudiando, ¿vale? Me voy a esta fachada, punto medio, estaré estudiando, ¿vale? Las bisectrices, todas perpendiculares a fachada, e indicando los elementos que me generan sombra, tanto propio como extraño. Tanto del propio edificio, por ejemplo, imaginaros si yo lo estudiara la fachada norte, lo que pasa es que en este ejercicio ya se dice al principio que no vamos a estudiar la incidencia de la sombra que produce su edificio sobre el mismo. Aquí, cuando el sol esté en el este, esté generando sombra sobre este elemento. Pero no se estudia, no aparece aquí. No es lo que se tendría con este ejercicio, no es lo que se pretendía. Pero tendría que coger aquí un punto medio, hacer bisectrices, ángulos a 45 grados, estudiar las bisectrices y ver cómo este edificio me genera sombra sobre sí mismo. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí aparecería todo ese elemento. Una vez que tengo definido esto, le doy a añadir espacio y se me genera un único espacio para todo el bloque. Con lo cual, cerraría y ya tendría el edificio para certificar, ¿vale? Para dar la calificación energética. Vale. En principio no tendría nada más, ya con eso estaría definido. Bueno, me queda el sistema de agua sanitaria, que bueno, es lo que hemos visto hasta ahora, el sistema. Meterlo aquí abajo, pues el equipo principal. Esto de todas maneras hablaremos en el siguiente punto, en el siguiente tema. Hablamos de los sistemas. Y la caldera, que si es de gas, la potencia que tiene esa caldera, el año de construcción, el rendimiento que te da, que te lo da el programa, y el porcentaje de energía solar si tuviese, ¿no? Si tuviese placas solares. Porcentaje que cubre esas placas solares el tema de producción de agua sanitaria. Vale, y con eso pues tendríamos definido el edificio para calificar. Así que en principio, si no tenéis otra duda, si no tenéis alguna duda, paso al 16.
Para el 16, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos certificando esta vivienda que se encuentra dentro del edificio, ¿no? En una planta tercera. Lo que está diciendo es que, claro, que está por aquí en medio, planta baja más 5, nos está diciendo que los elementos en contacto, tanto por arriba como por abajo, son adiabáticos. Ah, perdón, ahora que he dicho eso de adiabático, me han faltado las condiciones de contorno. Aquí. En el 15. Perdona, definición geométrica. Decíamos que tendríamos ya el edificio y ahora hay que decir cómo es ese edificio con su elemento de contorno. Yo sé que ese edificio por arriba, como estoy estudiando el edificio en su totalidad, por arriba estará en contacto con el aire, por abajo está en contacto con el terreno, y por aquí medianera adiabático. Como es adiabático no lo tengo que tener en cuenta. Entonces todo el espacio que es todo el edificio está bajo una cubierta. Al pinchar bajo una cubierta, fijaros que se me abre aquí el menú de inserción que ya sabíamos. ¿De qué se compone ese forjado? Pues aquí tendríamos forjado de cubierta. Vale, pinchamos y listo. ¿Tiene lucernario? ¿Qué porcentaje del lucernario sobre el 100% de la cubierta son? Pues el tanto por ciento que sea. ¿Cuál es la composición de ese lucernario? Dentro de las ventanas, nosotros podemos meter lucernarios también. Definiríamos una ventana horizontal con las características que tenga esa ventana y aparecería aquí, ¿no?, con el nombre que le hayamos puesto, ¿vale? En principio, como es 0, no lo va a tener en cuenta y listo. Y por debajo, como esto son 4 o 5 niveles sobre rasante y el último elemento está en contacto con el suelo, pues es un espacio sobre el terreno, sobre un espacio inhabitable o sobre el aire. Es un espacio sobre el terreno. Con lo cual aquí me pide sobre el terreno qué tipo de suelo tenemos que indicar. Aquí veis que me aparece solera. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, voy a darle a modificar espacio, lo creo aquí, cerrar. En el ejercicio había un punto en el que nos decía que tenemos una solera apoyada en el terreno. Entonces yo en mi definición constructiva lo que he hecho es, en la parte de suelos, me he generado un tipo de suelo que está en contacto con el terreno. Para refrescarnos un poquillo la memoria, sabemos que dentro de los tipos de suelo tenemos estos, contacto con el aire, espacio inhabitable, espacio sedentario, en contacto con el terreno. Pero fijaros que también, si me voy a cerramiento en contacto con el terreno tipo, tengo aquí porque esto es con cubiertas enterradas y esto es un lateral, muro en contacto, pero esto es suelo también en contacto con el terreno. Lo que pasa que este tipo de suelo se utiliza cuando la profundidad desde la cota superior, lo que sería la cota de acera, ¿no?, hasta la situación de la losa es mayor de 0,5 metros. O sea que si me encuentro un forjado, una losa apoyada directamente sobre el terreno a una profundidad de 30, 40 centímetros o menos de 50 centímetros, lo que tengo que utilizar es suelo, tipo suelo, en contacto con el terreno. Y esto, definirlo en caso de que tenga un aislamiento perimetral, que puede ser o vertical o horizontal, según como vimos anteriormente, como estuvimos explicando, ¿no?, que es el que te pide la resistencia térmica y la longitud. Esa D es una distancia, ¿no?, una longitud de ese aislamiento perimetral, que normalmente como mínimo tiene que tener 1 metro, por el tema de bien exigido en norma. Vale, entonces este sería suelo para menos de 50 centímetros de profundidad y este sería suelo para más de 50 centímetros de profundidad. A partir de 51 utilizamos este, ¿vale? Entonces yo me he creado una solera, que veis que, ver detalle, me dice un suelo del grupo suelo en contacto con el terreno, profundidad 0,50. Me está diciendo que está por debajo de esos 0,50, ¿vale? Era de la parte de suelo, no cerramiento en contacto con el terreno. De acuerdo. Entonces lo importante ya ver es que me gustaría que os quedaréis con la idea de que al estar certificando el edificio como un único espacio, tenemos que pensar como en una caja en la cual la parte superior sería el techo en contacto con el exterior, la parte inferior sería en contacto con el terreno, dos laterales estarían en contacto con medianeras de otro edificio y lo de dentro estaría vacío, porque son todos elementos adiabáticos que en realidad no generan ninguna respuesta térmica, con lo cual no nos afectan para el tema de la certificación. Vale, y eso lo defino aquí. Por arriba está bajo una cubierta y por abajo está en contacto con el terreno. Y cuando yo defino estos elementos, me aparece por aquí elementos de definición. Me solicita elementos de definición. Si yo le pido el tercero, que es un espacio junto a un cerramiento, lo que estoy definiendo son que una de mis paredes
de ese edificio está en contacto con un espacio no habitable, lateral. Imaginar por ejemplo, eso suele pasar en viviendas de planta baja que al lado tiene un local dentro del mismo bloque, ¿no? Y sé que es un local. Entonces, aquí lo que le tengo que decir es la superficie que está en contacto con ese espacio inhabitable, con ese... Imaginaros que las dos medianeras, supiese que esos dos laterales que definen ese edificio estuvieran con un local que fuese un espacio inhabitable, y que es un espacio inhabitable, y pues tendría que decirle que esta sería la superficie de mi edificio que está en contacto con ese espacio inhabitable, y aquí definiría la fachada. Y con eso ya tendría definido el edificio. ¿Vale? Cierro. Listo. Entonces vamos a abrir el 16. Vale, entonces el 16 lo que nos pedía era esto, ¿no? Era que definiéramos, que certificáramos esta vivienda, que está en medio, que todo está en contacto con espacio habitable, que todo... Con lo cual, aquí ya tendremos solamente un espacio, un único espacio todo, con una, dos fachadas y tres fachadas, porque esto es medianera y esto es medianera. Pensar que es esto, ya lo vimos. Un edificio que está en medio, que aquí tiene otro edificio pegado, colindante. Fijaros que ya me sale, acordaros cuando hicimos la visualización en líder, me sale ese muro que el líder introduce. Puedo meter objetos que generan sombra. En realidad, ese está sustituyendo al edificio que tengo en la parte lateral, ¿no? Igual sucede en el otro lado. Entonces me está diciendo que esto es medianera y aquí existe un edificio colindante. Vale, entonces, ¿cómo certifico esa vivienda? Pues entro en datos generales, le digo que estoy certificando una vivienda dentro de un bloque, con lo cual vivienda y bloque. Y por superficie de orientaciones. Año el que me diga. Zona climática la que me diga. Acepto. Vale. Y me voy a definición constructiva, que hemos dicho que es... A ver, déjenme que haga memoria. Exactamente, sí, por defecto también. Salvo los huecos. Entonces me voy a definición constructiva. Fijaros que yo en hueco me sale un más. ¿Por qué? Porque he creado una ventana que, si veo el detalle... Si veo el detalle, no me dice nada. Bueno, no me deja. Vale, lo dejamos por... Vamos a meterla y si no la eliminamos y dejamos la que tenemos definida. Entonces me dice que el hueco es... Me da definición del cristal. Dentro de la forma de introducción de huecos, la única que me da definición del cristal es por usuario información detallada, ¿vale? Y me voy aquí a huecos. Acordaros siempre primero la pestaña y luego la pestaña de definición del elemento, para que no se me vaya atrás. Y me dice que es con vidrio de doble, con lo cual esto sería un doble en posición vertical. Fijaros, si yo pongo horizontal, estoy definiendo un lucernario. Doble en posición vertical, tipo 412-4. La tramitancia de factor solar no me deja tocar. El marco me dice que es metálico en posición vertical. No me dice qué posición vertical, pero estamos suponiendo que es ventana de fachada. Y me dice que la rotura de puente térmico, la RPT, es mayor de 12. Pinchamos mayor de 12. Tampoco me deja tocar la tramitancia y la sortividad en función del color de lo que es el marco. Tanto por ciento del hueco cubierto por el marco tendríamos que calcularlo. Saber, pues el 100% sería hueco que es cristal más carpintería, y aquí quitaría la parte que es cristal, con lo cual me está diciendo que el 10% es en marco, ¿no? Y permeabilidad al aire, pues suponiendo que, si no sé cuál es, 50 metros cúbicos hora metro cuadrado, es alta, una permeabilidad relativamente mala. Y si la sé, pues puedo poner más estanca en función de la ficha que estuvimos viendo. Factor de sombra lo dejamos en 1 y ahora lo añado. Me dice que compruebe el factor solar del vidrio. Vale, en principio está bien definido, con lo cual no tendría que tocar nada, porque lo he metido por grupo. Y a ver si ahora eliminar. Aquí hay un error, no sé por qué. Al darle, fijaros que este lo he creado nuevo, al darle ver detalle, me tiene que permitir hacer esto. Y no me está permitiendo, en el otro no me lo está permitiendo. Me saldría el nombre con el grupo y un poco de definición de lo que he definido. Y aquí, por las circunstancias que sea, no me deja. Bueno, con eso tendríamos definido el hueco. Vamos a cambiar el nombre. Voy a ponerle hueco 01 para que luego le doy a cerrar, le doy a guardar para que no tenga problema, y me voy a la definición geométrica
Y dentro del edificio, ahora cuando vaya a definir lo que es la vivienda de certificación, aquí en el hueco, fijaros que me sale ventana y me sale hueco 01. O sea, tengo los tres que... Vale, pues entonces vamos a darle sencillo. Cerrar, voy a darle otra vez definición constructiva. Vamos a ver hueco, ventana, botón derecho, ver detalle. No, no me deja. Y eliminar sí, ¿no? Ahora sí. No. No me deja eliminar. Una vez que lo he metido en el otro sitio parece que no quiere dejármelo eliminar. Lo que decía es que este programa hay que ir metiéndolo elemento a elemento, ir finalizándolo. Una vez que he decidido los datos generales, cómo meterlo y tal, y he pasado al siguiente punto, no cambiar nunca la definición geométrica. Una vez que tengo la definición constructiva de todos los elementos ya, bueno, tener claro que son los que son, pero si lo he metido en definición geométrica, no volver atrás. Puedo meter nuevos, como habéis visto, pero los que ya he metido en definición geométrica, de alguna forma, pues me pueden dar problemas. A lo mejor si doy a sencillo, le digo modificar espacio, cierro, y ahora en definición constructiva, huecos, ya debo de haberlo sacado, no me deja. Y no me deja. Lo que digo, una vez que pasas al siguiente término, al siguiente botón, a la siguiente definición, aunque no lo tenga, fijaros que ya no aparece en ningún lado, pero ya el programa lo detecta como que ha sido utilizado y no podemos eliminarlo. Hay que tener muy claros los pasos y, bueno, ir aprendiendo las limitaciones del programa. Vale, entonces estamos certificando una vivienda que, pues, ¿cómo lo generaríamos? Bueno, aparecería un espacio en blanco y metería primero el nombre del espacio, otra vez la definición del espacio. Como en este caso estoy certificando una vivienda interior, pues esa vivienda interior que tiene 1, 2 y 3, interior me refiero entre dos viviendas, ¿no? Pues tiene 1, 2 y 3 fachadas y los demás elementos son particiones interiores adiabáticas, con lo cual es un espacio con varias fachadas que tiene 3 fachadas, una hacia el sur, otra hacia el norte y otra hacia el este. Sur, norte y este, según el desplegable que hemos visto. La superficie del espacio, 64 metros cuadrados. La forma de medir esa superficie, ya sabemos cómo, a través de líneas interiores y tal. Superficie de fachada sería largo 4,2 por alto 3 metros. Me saldría los 12,60. Alto 4,6 partido por 2 por 3 metros de alto. Pues sería los 6,90. ¿Vale? Y esto pues sería 18 entre 2, los 9 metros, 9 por los 3, 27. ¿Vale? Tenemos la superficie fachada. Porcentaje de hueco, lo que nos va dando el programa. Fachadas por defecto, lo que tuviésemos. Y los huecos, pues podemos definir en función de la ventana, en función de la fachada, pues qué tipo de hueco tenemos en cada uno de esos elementos. Obstáculos de fachada, los que tengamos, retranqueo, voladizo, saliente, etcétera. Y obstáculos propios y remotos, lo que digo, ¿no? Tendríamos que calcularlo. En este caso, vienen ya aquí definidos para esta fachada de patio ese patrón de sombra mediante esa orientación, es decir, la fachada que da orientación norte, que sería esta, pues tendríamos que meter aquí las longitudes, es decir, desde este punto hasta esta intersección, desde este punto hasta esta intersección. Esta sería la primera bisectriz de 45, la segunda, tercera y cuarta, ¿no? Y siempre fijaros que va de orden desde izquierda a derecha. Fijaros que si vamos mirando hacia, o sea, si estamos en posición dentro del edificio y miramos hacia abajo, el L1 es la primera de la izquierda y el L4 la última de la derecha. Tenemos que hacer exactamente lo mismo y metiendo estos elementos de izquierda a derecha de L1 a L4. Entonces tendríamos la altura, vemos que son siempre 15, con lo cual aquí 15, voy a meter uno solamente, 15, 15 y 15. Y ahora las longitudes, pues las que vienen aquí, 2,27. Acordaros que a veces da error meter punto, 2,27. Hay veces que funciona, pero ante la duda, 4,98. Metemos aquí la longitud, 4,98 y la última que es 6,81. 6,82, ¿no? Tendríamos ya definido lo que es el patrón de sombra, aceptamos, meteríamos también el de la fachada este, que sería esta de aquí, ¿vale? Definimos aquí, ¿vale? Aceptamos, y una vez que está todo definido, sabemos que esto no hay que tocar nada porque son todo interior, o sea, el edificio está en contacto con el espacio habitable por todos lados, y daríamos a añadir espacio. En este caso le voy a dar a modificar porque ya lo tengo generado, le voy a dar uno nuevo, ¿vale? Y nos quedaría un único espacio que es la vivienda certificada.
El 90 y mucho por ciento de las viviendas a certificar se hacen así, se hace por superficie de orientaciones y suelen tener un solo espacio, como mucho dos, en caso de que el balcón pues sea algo diferente. ¿Vale? Pero con esto tendríamos definido lo que sería el edificio, cerraríamos, le daríamos a guardar, caso inicial, y empezaríamos con la definición del sistema, que aquí no sé si os puse... No, ¿vale? Seguiríamos con la definición del sistema. Y ya por último la calificación energética. Entonces nos quedamos ya aquí exactamente porque este ya es el que vamos a ver ahora. Con esto esta sería la resolución de los 4 ejercicios que os dejé para hoy. Si no tenéis ninguna duda, seguimos para adelante con la clase. Vale, pues entonces seguimos con la clase y vamos a ver dónde nos quedamos. Vale. Estamos viendo lo que era introducción de geométrica del edificio por plano por DXF. Decíamos que para eso necesitamos un plano en DXF y las características de introducción de esos elementos en función de... Bueno, sabemos que los espacios no habitables no se meten, sabemos por dónde pasan las polilíneas, en la diabática por el exterior, incluimos encerramiento, en particiones interiores por medio, encerramientos por dentro, encerramientos, bueno, en contacto con espacio no habitable, pues también por dentro. Y todo eso lo vimos el otro día. Y bueno, la altura de edificio siempre es la altura de planta. Y luego decíamos que como estamos introduciendo polilíneas interiores por los cerramientos, nos puede dar caso ¿no? Que nosotros tengamos un cerramiento en el cual arriba sea muy fino y abajo sea muy ancho, y entonces las polilíneas van por aquí por dentro, ¿no? Y esto nos genera problemas. Esta S genera problemas. De una forma, si la S es muy pequeña, considera como si fuese un puente térmico, y si la S es muy grande, como si fuese que este forjado está en contacto con el exterior por aquí. Con lo cual intentar evitar de estas soluciones. O agrandáis esto o achicáis esto ya en función de los volúmenes, en función de la importancia, del uso de los elementos ya. Eso a decisión del certificador, ¿no? Pero intentad huir de estas soluciones porque generan problemas y generan problemas de puentes térmicos que penalizan mucho la certificación del edificio. Vale, entonces, ¿cómo vamos a aprender a manejar la introducción por plano? Sabemos que estamos en el proceso de certificar una vivienda, en la cual en datos generales le hemos dicho que la vamos a introducir con ayuda de plano, ¿vale? Todos los datos igual, pero le hemos dicho con ayuda de plano. Cuando entramos a la definición geométrica aparece esta ventana en la cual nos pide lo primero que carguemos un fichero DXF de definición del edificio. Ese fichero de XF, estuvimos viendo el otro día, que se realiza mediante polilínea cerrada definiendo el espacio a certificar o una parte de ese espacio a certificar. Bueno, una parte no, sería el espacio a certificar o los varios espacios en los que se conforman ese edificio. En este caso es un colegio donde tenemos una serie de aulas, una serie de recintos que, ya sea por condiciones térmicas o ya sea por condiciones de contorno, pues la hemos dividido en varios espacios, ¿no? Normalmente cuando estamos certificando una vivienda por plano, lo que se hace es dividir los espacios interiores por condiciones de climatización o térmicos, ya que las condiciones de contorno las suele detectar bien el programa entre ellas, como ahora veremos en este caso, ¿no? Aquí lo que tenemos es un colegio en el cual, vamos a poner el ejercicio mejor en PDF, aquí, donde tenemos un edificio donde tenemos una serie de aulas en plantas altas, fijaros que está la planta alta, y en la planta baja tenemos un despacho y una serie de aulas, rodeadas por pasillos. Estas aulas entre sí, pues lo mismo tengo 3, 5 que 20, y como todas están climatizadas, las compartimentaciones entre ellas son particiones interiores adiabáticas, con lo cual no se tienen en cuenta, sería un único espacio. Pero todos los pasillos, al no estar climatizados, generan la separación de estas aulas de aquí. Si esto estuviese climatizado en las mismas condiciones que esto, pues podría unificarlo todo como un único elemento.
¿Qué sucede también? Imaginaros que las aulas están climatizadas por sistemas de climatización diferentes. Unos por split, otros por bombas de calor, otros por... Pues cada elemento, cada aula que esté climatizada por un sistema de climatización distinto sería un sector diferente. Y tengo que separarlo con polilínea de los demás. Yo aquí separo espacios que están climatizados de forma distinta, ¿no? O que tienen un uso diferente, que tienen, bueno, etcétera, ¿no? De acuerdo, entonces cuando eso lo llevo a AutoCAD voy a quedarme con esta capa. Fijaros que yo lo que tengo aquí es una polilínea ya explotada. Claro, es que yo, ¿veis? Estos elementos, una polilínea explotada, pero todo esto pertenece a una capa que he definido como planta 1, espacio 1. Fijaros que yo dentro de las capas tengo planta 1, espacio 1, planta 1, espacio 2, es decir, dentro de un nivel todos los espacios definidos y cada uno de los espacios es una capa en diferente color. También, mirad dónde está el 0, 0. Voy a activar las capas. Vale. Fijaros dónde está el 0, 0. El 0, 0 está en el punto inferior izquierdo del edificio. Si me voy a la planta superior, resulta que me pasa lo mismo. Ese punto inferior izquierdo del edificio, que en la vertical es el mismo elemento, es decir, si yo coloco los dos planos uno encima de otro, pues estoy definiendo el edificio y este punto es común para los dos. Pues también me desplazo ese punto que es común para los dos, que me sirve para montar los dos planos encima de otro y que los dos correspondan al edificio en su realidad, en la posición que tienen uno encima de otro, pues lo paso al 0, 0 de mi archivo de AutoCAD. Igual que aquí, fijaros que las capas son, como estoy dibujando en la planta 02, pongo planta 02 y los diferentes espacios que me definen mi edificio. Cada uno en una capa diferente y con un color distinto. Vale. Una vez que tengo esto guardado como un DXF, es decir, archivo, guardar como, y le doy aquí a que me lo guarde como un DXF. En realidad la versión en principio no dice nada del manual, pero no iros a la última siempre, intentad iros a la más abajo, 2010, 2007 estaría bien. Pues una vez que lo he guardado en DXF, ya lo puedo cargar en mi CE3. De acuerdo. Vamos entonces a ver cómo se carga en CE3. Para cargarlo en CE3 le he dado a definición de geométrica y me aparece este menú. Lo primero es darle al botón cargar ficheros de XF. Cargo el fichero, lo busco, en mi caso tengo en el escritorio, son estos dos. Y voy a cargar primero de abajo hacia arriba siempre. Voy metiendo las plantas de abajo hacia arriba. Nos acordamos que las plantas, o sea, los niveles o los espacios que son no habitables no se introducen. Con lo cual un sótano garaje, un sótano trastero no lo introduzco. Dentro de planta baja, vivienda, si estoy haciendo un bloque de vivienda, lo estoy haciendo por DXF, los locales comerciales no los dibujo, solamente dibujaría lo que serían las zonas comunes o las viviendas que estuviesen en planta baja, pero los locales no aparecerían como espacio, no tendría por qué dibujarlo, y voy siempre de abajo hacia arriba. Entonces, primero meto la planta baja, pincho, abro, y me aparece esta ventana que me está pidiendo datos de información de cómo voy a meter ese DXF. Lo primero es la unidad de dibujo. En AutoCAD sabemos que cada vez que metemos la unidad es 1 metro. Entonces, una unidad de dibujo, 1 metro. ¿Cómo meto la planta de este espacio? Bueno, la primera vez es nueva. Aquí el desplegable, fijaros que no me sale nada, porque la primera es nueva y como no tengo ninguna planta anterior, pues ninguna. Cuando meta la segunda, que la veremos, aquí será una planta nueva también la segunda, pero me saldrá dentro de la planta anterior que la ponga encima y aquí saldrá planta 01. Colocaré planta 01. En principio, como es nueva, la primera, nueva ninguna. Multiplicador, ¿cuántas plantas iguales como esta hay? Una. Cota, ¿sobre a qué cota con respecto al terreno coloco esta planta? Si es una cota bajo terreno, pues menos 5 metros, menos 2 metros, menos 15 centímetros, pues lo pondría ahí, ¿no? En principio vamos a poner la cota suelo, cota 0, y la altura de los espacios que sabemos que son altura libre siempre, ¿no? Desde planta desde lo que yo piso de planta baja hasta lo que yo piso de planta alta. Fijaros que yo le puedo decir qué tipo de qué capas quiero que salga. Esto que me da a entender que si yo hubiese hecho un archivo DWG
con todas las capas de planta 01, planta 02, planta 03 por espacio, aquí puedo con ese archivo decirle cuántas quiero que me cargue a este nivel. Aquí ahora mismo estoy cargando solamente, estoy metiendo solamente un fichero que tiene nada más que estos espacios metidos, entonces me lo voy a meter todo. Pero si no, pues iría desactivando los que no quiero. Por ejemplo, todos los que pongan 002, 003, 004, pues los quito y meto. Ya cada uno como le gusta trabajar. Y por último, tenemos este menú. Este menú, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo puedo relacionar tipos de líneas de AutoCAD con tipos de muros. Por ejemplo, ahora mismo aquí aparecerían las uniones del tipo de línea con el tipo de cerramiento, bueno, la construcción. Fijaros que ahora esto lo entendemos mejor. ¿Qué tipo de cerramiento sería la familia y construcción sería el elemento en sí, ¿no? Tipo de línea. Pincho aquí y estas son las que me dejan, las que me deja activar, que son las que tengo aquí definidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la línea continua, quiero que sea las cubiertas de, o venga, fachada, que tiene más, se entiende mejor, fachada. Y aquí, si tuviese mi fachada, pincharía. En este caso, como en este ejercicio no tengo definida ninguna, me sale por defecto, ¿vale? Si yo, bueno, una vez que tuviese aquí, vamos a poner fachada. Lo doy a más, me aparece aquí, ¿vale? Si pincho este, lo doy a menos, desaparece. Cuando yo tengo todas estas definidas, le doy a guardar perfil y ese perfil se me guarda para archivos posteriores. Si yo estoy en un archivo nuevo y quiero que se asocie directamente y no tener que definirlo luego los elementos uno a uno, como ahora veremos que es un poco tedioso, pues le doy a cargar perfil y busco los archivos que salen. Lo tenemos, perdón. Que salen con la extensión, salen con la extensión PF3, ¿no? En función, bueno, aquí tengo dos archivos, perfil y perfil 01, ¿no? Estos archivos los puedo exportar, los puedo cargar, le digo que me los busque, pinche, y entonces ya todas las conexiones entre tipo de línea, tipo de familia y el elemento en sí, lo tendría ya guardado y lo podría utilizar en sucesivos proyectos. Vale, entonces al principio le doy, cuando ya tengo todo esto definido, le doy a aceptar y se me carga lo que ya habéis visto. Vamos a hablar un poquito de la interfaz, ¿no? Hemos metido, fijaros, lo que estamos es, aquí arriba me aparece definición de tipología y superficie de orientaciones, que ya lo sé, ¿no? Ya sé lo que son, y ahora están entrando en ayuda de planos de Kiev. Cargar fichero, que ya lo he definido, y fijaros que aquí lo que me sale es el número, los niveles que tengo. Ahora en principio tengo solamente el nivel 1, pero me irán apareciendo aquí los diferentes niveles. Estos dos botones los veremos un poquito más adelante, al igual que esto, ¿vale? Y vamos a ver aquí, bueno, la orientación, como siempre. Fijaros, sentido contrario a la aguja del reloj y el ángulo lo metemos aquí. Eso como lo que hemos visto en otros menús. ¿Qué me está diciendo? Tengo aquí el árbol del proyecto en el que me va diciendo que yo tengo un edificio en el cual, bueno, error. Un edificio en el cual tengo una planta con 4 espacios, que son los que yo ya había definido en AutoCAD, que yo había definido en AutoCAD con estos 4 niveles. Entonces, perdón, estos 4 espacios los teníamos en estas 4 capas. ¿De acuerdo? Ya me lo ha reconocido como capas, como líneas por líneas cerradas. Ya las he explotado antes, pero bueno, como por líneas cerradas, que me generan esos espacios por separado. Si pinchamos sobre cada uno de estos espacios, me dice cuál él ha considerado que es la definición de ese espacio. Los espacios que me genera por defecto, los nombres, veis que bueno, lo que antes he puesto en AutoCAD corresponde a lo que viene aquí. Es decir, en AutoCAD he llamado planta 01, espacio 01, planta 01, espacio 02, porque esta es la definición que luego me da CE3 para definir los diferentes espacios, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando tenemos esos espacios es decidir si esos espacios son acondicionados o no. Yo fijaros que tengo botón derecho, yo puedo editar, perdón, en cada uno de los espacios, botón derecho, yo le puedo editar y decir, ay, perdón. Me debería decir tipo de espacio. Ah, vale. No. El error. Aquí lo que estaba buscando es que me saliera
el poder decirle que este edificio, o sea, que estos espacios esté acondicionado o no acondicionado. Y no me sale, claro. Ese error, ¿por qué es? Porque cuando he dado en datos generales, le he dicho que es un bloque. Todo lo que es residencial siempre es un espacio acondicionado. Los únicos espacios que se pueden definir como acondicionados o no acondicionados son los de terciario, ya sea pequeño, mediano o grande. Entonces voy a cambiarlo, acepto, le doy a la definición geométrica, perdón, aquí, ayuda de plano, acepto, definición geométrica, y ahora aquí sí, yo ya puedo ver el tipo de espacio y decidir si es acondicionado o no acondicionado. O sea, térmicamente, el terciario sí puedo no acondicionarlo, como pasa con, fijaros que por defecto lo mete como acondicionado, ¿veis? Mientras que el pasillo, yo puedo aquí pinchar, o sea, dentro del gráfico pincho con el botón derecho y me salen los elementos que están debajo de donde he pinchado. Y ya moviéndome por ellos, pues se va poniendo de color. Muchas veces cuando tengo varios elementos y que quiero acercar un poco, quiero no tener que buscarlo en esta parte de aquí de la izquierda, pues puedo acercarme por aquí y yo lo que estoy buscando en el pasillo, decirle que ese tipo de espacio es no acondicionado. Como veíamos en el ejercicio. Veíamos en el ejercicio que este espacio de aquí y este espacio de aquí, esto azul oscuro, es no acondicionado. Vale, entonces ya tengo definido estos elementos como no acondicionado. Voy a meter la planta superior. Para meter la planta superior, pues hago exactamente lo mismo. Es decir, le digo, bueno, antes de meter la planta superior, voy a darle a estos dos botones, ¿verdad? Que nos faltaba por explicar. Ya he definido la planta, he definido el espacio, he dicho si están acondicionados o no. Siguiente punto. Tengo que crear los elementos que definen las envolventes de estos espacios. Es decir, los exteriores lo considerará como fachada, los interiores en contacto de los espacios entre sí los va a considerar como elementos adiabáticos. Entonces, primero le doy a crear forjado. Fijaros que me va generando automáticamente los forjados entre ellos, ahora mismo con respecto al terreno, y luego le voy a decir que cree los cerramientos y ya me he creado los elementos de contorno de cada uno de esos espacios con exterior y espacios colindantes. La simbología, veis que, para que veáis un poquito de qué estamos hablando y qué definición de elemento, o sea, cómo podemos saber qué elemento es, veis que pone planta 01, espacio 01 y ahora esto es forjado en contacto con el terreno. Esto es una partición interior vertical, o sea, un tabique. Fijaros que si pincho, me aparece el color del elemento donde está. Otra partición interior. Vale. Como el espacio 01, pinchamos el espacio 01. Bueno, si no sale, tendremos que darle aquí a transparencia. Este botoncillo, que ahora veremos cuando hable con ello, lo que hace es generar como una transparencia del elemento superior. Cuando genero los forjados, pues me crea también el forjado superior y entonces ya no veo lo que está de abajo. Tengo que decirle que me lo ponga todo transparente para yo ver qué pasa abajo. Ya veremos que conforme vamos subiendo de planta, lo que el tema de la transparencia y la visualización es un poco más complicado. Cuando tenemos un par de niveles se puede visualizar bien. Cuando tenemos más, empezamos a tener problemas. Entonces este es forjado con el terreno, partición interior vertical. Esta es una partición exterior, es decir, la fachada. Veis que ahí tenemos que aparece como un muro con un cristalito. Estos solamente aparecen como muros. Y este como un muro en contacto con el terreno, es decir, con terreno y muro, y en este caso forjado, ¿no? Y estos son los 4 fachadas que tienen esta y esta. Vale. Atender, fijaros que aquí no sale, ahora mismo ya he creado todos los elementos que están generados. Fijaros que no me sale ningún forjado más. Ni el superior no aparece, aunque sabemos que está cerrado porque si no, no se vería, ¿no? Y no aparece. Y un forjado que va a salir justo después, que se llama un forjado interior, que ya veremos que nos duplica, ¿no? Llamamos la atención de que ahora mismo lo que tenemos son, para este espacio, contacto con el terreno, 2 tabiques, que son las particiones interiores, y luego 4 de fachada. Luego volveremos a él otra vez cuando metamos la planta 2. Con eso ya tenemos definido todo la planta primera. Es decir, hemos cargado el fichero PDF, perdón, DXF, hemos dado las condiciones que nos pedían, que son las que venían, que son las que venían aquí, ¿vale? Después le hemos dicho lo siguiente a los espacios, cuáles son acondicionados y cuáles no, él lo mete acondicionado por defecto. Y luego le hemos dado a crear forjado y crear cerramiento. Estos botoncillos de aquí, ¿para qué me sirven? La mano para mover dibujo, zoom,
esto es para visualizarlo. Si por ejemplo se me va un poco, a ver, se me va y no sé dónde estoy, pues centra la visión, centra el edificio. Y esta transparencia que ya he visto que me ayuda para cuando quiero visualizar algunos objetos que no salen, ¿de acuerdo? Vale. El árbol quita y pone lo que son el árbol de materiales, y esto de aquí son distancias con respecto a puntos. Fijaros que aquí aproximadamente estaría el 0, 0, y luego me voy alejando positivo, me voy alejando negativo, negativo, ¿vale? Estaría el cuadrante vertical aquí, horizontal aquí, es decir, 0, 0 que he metido en AutoCAD. Elementos en sombra, ya sabéis lo que es, patrón de sombra. Aquí iría definiendo el elemento según lo que tuviese el edificio alrededor. Y bueno, con eso tendríamos ya lo que sería la planta primera. Vamos a meter la planta segunda. Para meter la planta segunda me voy a cargar el fichero de XF y hago el mismo proceso. Planta segunda, planta primera, que sería la planta 02. Le digo una unidad, 1 metro, planta nueva porque es una nueva planta. Si yo esta planta estuviese a nivel de planta 01, aquí le diría que está la planta 01 y ya no meto ningún dato más. Pero como es una planta superior a 0,1, le digo que es nueva y que va encima de la 0,1. Una única planta, altura de espacio 3 metros, y vuelvo a meter todas las polilíneas, ¿no? Las capas. Aquí no le digo nada y acepto. Me ha creado la 0,2, fijaros. Y me ha creado otra vez los nuevos espacios 0,02. La planta 0,2, 0,1, vale. La E02 es 0,2. Le digo que esto, el tipo de espacio es no acondicionado. De acuerdo. Ya tengo este espacio no acondicionado y ahora lo siguiente es crear forjado en nivel 002. Ya me lo ha creado. Crear cerramiento en 002. Ya está creado. Fijaros ahora un poco el folloncillo de dibujo, en el que veis con la transparencia, perdón, veis con la transparencia cómo se ven los niveles, inferior o superior. Bueno, hay veces que se ve mejor y veces que se ve peor. Esto ya depende de cómo le da el programa. Vale. Pensad que si vosotros estamos eligiendo elementos y no se ven bien, pulsa la transparencia, a ver si con eso se ven mejor. A ver, aquí fijaros que no tengo en este caso, apenas hay diferencia. Hay veces que sí, ya depende cómo lo diga. Vale, entonces ya tengo todos los elementos de planta primera y planta segunda creados. Y ahora voy a volver otra vez a la planta 1E01. Fijaros que tenemos terreno, las particiones interiores, los exteriores, y me he creado un forjado interior. Vale. Ese forjado interior se supone que es el techo de esa planta. Pero si nos vamos a la planta 02, a nivel 02, fijaros que en la 201 tengo un forjado inferior. Bueno, 1, 2, 3, ¿no? No. Esto solo tiene 1, 2. Bueno, y este que ahora veremos que es exterior. Pero me refiero a que aquí, fijaros como este elemento de aquí, que es el que estamos hablando, del 0,1, este espacio está cubierto con el 0,2 inferior. Con el 0,2, ese ya está allí. Con el 0,2, este trozo de aquí. Con el 0,3, este trozo de aquí. Este es un forjado interior, o sea, una partición interior. Es decir, cuando él crea la planta superior, duplica los forjados. Me hace techo de la de abajo y me hace suelo de la de arriba. Con lo cual tengo que ir, cada vez que genere un nivel, irme a la planta inferior y botón derecho, eliminar todos los FI de esa planta. Vuelvo otra vez arriba, un poco liosillo. Vale. Me voy al espacio 02, FI y elimino. Me voy al 03, FI y elimino. Y el 04, FI y elimino. Y eso lo tengo que repetir cada planta. Creo el nivel 3, me voy al nivel 2, quito los FI. Y así, sucesivamente. Las FI, cuidado que aquí ya, en este caso no tengo FI en el 01, en el 02 ya tengo FI. Tengo que tener cuidado, ver los FI que tengo, 002, 001, 002, me crearía otro FI 003. Eso tendría que desaparecer. De acuerdo. Entonces, en principio, tenemos definido ya lo que serían los diferentes espacios. Le he definido cuáles son los acondicionados y cuáles no. He creado los forjados y, por último, cuando ya tuviese definido todos estos elementos, me quedaría, bueno, me quedan todavía unas cosillas, pero bueno, me quedaría definir mi
patrón de sombra, ¿vale? Ese patrón de sombra que sabemos meter, sabemos introducir, lo único que habrá que decidir cuál es el punto de definición de ese patrón de sombra, o sea, a partir de qué punto radio mis líneas para calcular la arcotangente de h partido L y que me dé el azimut de esos puntos. Normalmente, si estoy estudiando un edificio que es exento, mi punto de estudio es en punto central. Si tuviese elementos de medianera que me generan sombra y que nada más que tengo esta fachada, mi punto de estudio es el elemento de fachada. Es decir, el punto de estudio depende del certificador, el que mejor defina el patrón de sombra que genera sombra sobre ese espacio a estudiar o ese edificio a estudiar. Pero ya digo que no hay un caso único y lo único que tenéis que tener claro es eso, que defina ese espacio, ¿no? Que defina ese elemento sombra. Estábamos hablando de las transparencias antes, os decía que las transparencias me iba a ayudar un poco a ver el edificio. Aquí no está funcionando ahora bien, pues la transparencia tendría que dejarme ahora mismo, cuando estuviese en la planta 002, me tendría que dejar esto totalmente opaco y viéndose solamente el nivel 2. Y dándole al botón, fijaros que se ve tanto el nivel 2 como el nivel 1. Pero bueno, no funciona siempre, ¿vale? No funciona siempre bien. Pero lo que sí quiero que veáis es que aquí cuando estábamos definiendo en AutoCAD, lo vemos claro, planta baja, vemos que este espacio está al aire, pero cuando colocamos la planta superior, vemos que ese espacio al aire está techado. Pero fijaros que nosotros le hemos dicho a C3 que arriba tenemos un único espacio, este rojo, que está aquí totalmente, ¿vale?, delimitado por este volumen, y abajo tenemos 1, 2 y 3 espacios. O sea que este espacio de aquí, cuando se superponga a este, vamos a copiarlo. Fijaros que ese espacio rojo lo pongo aquí arriba y lo voy a poner aquí. Fijaros que ese espacio rojo, ese volumen de aquí, tiene 3 condiciones de contorno. Tiene en contacto con el interior, en contacto con el interior y en contacto con el exterior. Pero no se lo hemos dicho. Fijaros como en C3 lo podemos ver muy claro. Este espacio de aquí, que es, a ver si el 0201, tiene un forjado en contacto con el interior, con lo cual es un forjado diabático, es decir, una partición interior horizontal, que partición interior horizontal aquí lo considera como forjado interior. Tenemos aquí otro, ¿veis?, que también está en contacto con el interior, y aquí te reconoce que esto es un forjado en contacto con el exterior. Con lo cual veis que las condiciones de contorno él las detecta automáticamente. Lo único problema es que todo lo que esté en contacto con el aire lo considera con un exterior. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si aquí tengo una medianera, por ejemplo, eso sería esta un poco esta. Si esto fuese medianera, porque está en contacto con un edificio, ahora mismo él me la ha generado como una fachada. ¿Qué tengo que hacer? Botón derecho, se me ha ido. Botón derecho, editar, y le digo que, perdón, aquí no, es cambiar. Botón derecho, cambiar a, y decirle que es una medianera. Cambio las condiciones a medianera, cambio las condiciones del elemento medianera. Si le digo editar, lo que puedo es cambiar dentro de esta familia y cambiar el tipo de elemento dentro de la familia. Si le digo cubierta, porque me aparecerían todas las cubiertas que tengo definidas, ¿no? Si le digo suelo, pues todos los suelos que tengo definidos, ¿vale? Voy a dejar la fachada. De acuerdo, entonces, en principio vamos a parar. Bueno, me queda solamente mirar una cosita antes de seguir para adelante. Toda la planta segunda, para terminar de definir volumétricamente el edificio, por lo menos en inicio, ya veremos que ahora tenemos que comprobar una serie de cosas, pues hay que generarle una cubierta. Puedo ir haciéndolo planta a planta, es decir, planta E01, crear cubierta, o puedo hacerlo en todo el nivel. En todo el nivel 02, crear cubierta. Pincho y ahora sí me crea una cubierta y me tapa todos los elementos que tengo arriba. Ahora sí me funciona la transparencia. No, sí, ahora sí me funciona la transparencia. Vale, entonces, fijaros que al crear cubierta me sale aquí abajo un elemento nuevo que me está indicando que este elemento es la cubierta de ese espacio. Fijaros, ¿veis? Este elemento es la cubierta de esos espacios. Vale, con esto ya tendría definido volumétricamente constructivamente todos los elementos del edificio. ¿Qué me faltaría por hacer? Asignar a cada uno de lo que hemos creado, asignarle el elemento en cuestión que
que tiene definido. Por eso la utilidad de que veíamos de asociar a cada línea un elemento constructivo. Aquí ahora debería de comprobar en cada uno de estos elementos, botón derecho, editar, y ver que el elemento que está definiendo es el que en realidad representa a ese edificio. ¿Cuándo voy a darle a aceptar? Voy a darle aquí a guardar. ¿Cuándo voy a tener conflicto o problema? Pues cuando aquí tengo varios elementos, en los cuales él coge uno, pero yo tendré que decidir cuáles de esos elementos que hay, pues corresponde a los elementos que estoy metiendo. Si hay uno solo, lo normal es que dentro de los elementos de definición, cuando yo lo edite, lo coja. Por ejemplo, la fachada. Pues la fachada, aunque venga bien elegido el elemento, tengo que definir el hueco que va colocado en esa fachada. Tendré que decirle que es, en este caso, lo sencillo que el que hay, porcentaje de hueco, definir los obstáculos de esa fachada, de esos huecos, perdón. No, claro, aquí no me deja elegir hueco porque me he equivocado y he pinchado sobre un forjado sobre el terreno, no me deja definir elementos. Tengo que irme a una fachada exterior y decirle que la composición del hueco, ¿vale? El porcentaje del hueco y sobre el 100% y cuáles son los obstáculos, ¿vale? Acepto y por último ya, una vez que tengo esto definido, aceptar. Por cada una de las fachadas iré definiendo los huecos. Por cada uno de los elementos que he definido de partición interior, si tengo diferentes elementos, tendré que decirle qué elemento es, ¿vale? Porque él, si hay varios, no lo va a elegir bien. Si en la cubierta, vamos a ir a la planta de arriba, si en la cubierta tuviese el lucernario, pues tendría que definir ese lucernario, pues cómo es ese lucernario, ¿vale? Qué elementos tiene, etcétera. Vale. Y por cada uno de esos elementos. Normalmente es más rápido porque atiende a los que son diferentes y a los que tienen hueco. Va definiendo y una vez que tenga ese edificio, o sea, esos elementos realizados, pues tendrías, pues, o sea, una vez que tengas definido o asociado los diferentes elementos constructivos con los elementos de contorno, pues tendrías el edificio terminado. Vale. Me queda, para terminar la parte de XF, pues hablaros sobre los diferentes tipos de espacios que hay en función del tipo de uso, la tasa de renovación de aire interior. En principio lo único que le hemos dicho a los espacios es que son espacios acondicionados o no acondicionados, pero fijaros que hay de intensidad alta, media y baja, con horas de uso de 8, 12, 26 horas y una tasa de renovación interior que te la pide. Es decir, cuando nosotros definamos los espacios aparte del nombre que podemos editar aquí, lo que te pide es si está acondicionado o no acondicionado, que ya lo sabemos, y aquí la intensidad de uso. Cuando es residencial estamos considerando que es vivienda, pero cuando es comercial, o por ejemplo en este caso que es un colegio, puede tener una intensidad alta, baja, media, y las horas de uso van desde 8 horas hasta 24 continuos, ¿vale? Eso ya veremos qué es lo que es. Además me pide una tasa de renovación de aire interior, es decir, tengo que calcular cuál es el volumen de renovación de aire interior que se le pide según norma. Todo eso pues lo veremos el próximo día, en el que según unas tablas de cálculo y unas tablas que provienen de la American Society of Heating, que me da una relación en función del grado de actividad de un calor insensible y latente en función del tipo de uso, el tipo de uso de esa sala, ¿no? Pues voy a calcular al final ese valor de tasa de renovación de aire para cada uno de esos espacios en función de la ocupación. Todo eso lo iremos viendo, ¿vale? Y una vez que tengo definido eso, ya tendríamos terminado lo que sería la entrada de datos del edificio mediante entrada de datos mediante planos, ¿no? Mediante ficheros de XF. De acuerdo, entonces en principio damos esta clase por terminada y salvo que tengáis alguna duda.